Bueno, en el día de hoy lo que vamos a realizar es una breve exploración a los laboratorios o contenidos o recursos didácticos que nos proporciona una biblioteca realizada por el Gobierno de Canarias, dentro de la cual se abarcan diversas temáticas, tanto como lo pueden ser de química, de física o de matemáticas, dentro de diversos simuladores como lo son el PET, el CERLAND o los laboratorios PET enfocados en ecología, o los laboratorios virtuales de química o de anatomía de insectos. Bueno, en este caso en cuestión vamos a profundizar un poco acerca de los laboratorios de química, mm, que son concernientes a nuestra formación. Bueno, dentro de la página que nos arroja al cliquear, encontramos una breve introducción del laboratorio y un poco de su funcionamiento. Encontramos los grados a lo que es posible aplicar este laboratorio. Encontramos el autor el cual llevó a cabo este proyecto y sus licencias de uso. Bueno, ahora vamos a abrir el recurso para explorarlo un poco. Bueno, encontramos que dentro del recurso existen tres categorías, dentro de las cuales se encuentran las soluciones, en las cuales encontramos compuestos, todo lo que vamos a utilizar en cuanto a reactivos. En la siguiente vamos a encontrar todo lo que vamos a necesitar en cuanto a cristalografía o a implementos que se utilizan dentro del laboratorio. Y al final vamos a encontrar una pesa analítica o balanza analítica y un mechero de Bunsen. Bueno, ¿cómo utilizar este laboratorio? Es muy sencillo, ya que el laboratorio cuenta con una gran ergonomía a la hora de hacer los montajes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a evidenciar ahora? Realizando un montaje sencillo, dentro del cual vamos a utilizar o vamos a realizar el procedimiento de ebullición del agua, para lo cual necesitamos el componente principal, el agua, el mechero de Bunsen, un beaker, y vamos a medir el agua mediante una pipeta graduadora. Vamos a llenar la pipeta graduadora dentro del garrafón de agua. Vamos a especificar el volumen de agua que queremos en mililitros. Damos tecla enter y tendremos que la pipeta ya contiene ese volumen de agua. Lo que se procede a hacer seguido a esto es trasvasar el agua de la pipeta volumétrica al beaker. Especificamos de nuevamente el volumen que queremos trasvasar, damos enter y como vemos la temperatura empezó a subir. Esta es una gran ventaja de este laboratorio, ya que también nos indica algunos componentes físico-químicos de las sustancias que estamos trabajando. Eso sería todo, muchas gracias. El juego que se adaptó para realizarlo en el contexto de la química es Life. Este juego consiste en pasar una serie de preguntas y de retos para conseguir el mayor número de puntos, que en este caso son en forma de billetes. En la química lo adaptamos de la siguiente manera. Como primer paso, se elige un personaje, ya sea de profesión o de carrera universitaria. En de profesión colocamos el ejemplo de Demócrito. En la parte de arriba se muestra la imagen de Demócrito como un personaje del juego y también su información relevante. Esta es la parte de profesión. En la parte de carrera universitaria se demuestran ciertos científicos que fueron relevantes como Mendeleev o Marie Curie. Dependiendo lo elegido por el jugador, se empieza desde o profesión o carrera universitaria. De esto dependen los retos. Cada jugador tiene su ficha en la que se puede identificar y su vehículo de transporte en el que va a recorrer todo el tablero. Este tablero lo adaptamos para que haya preguntas de química durante todo el recorrido. Hay que tener en cuenta que para realizar los movimientos se tiene que girar una ruleta. Dependiendo de lo que cae en la ruleta, se mueven los espacios.
Después de pasar la parte inicial, que son preguntas de presentación personal para que los jugadores se conozcan un poco más, lo que les interesa de la ciencia, entre otros, hay la opción de ir a diferentes islas. Cada isla tiene su nivel de dificultad de preguntas de química. Por ejemplo, esta isla tiene las preguntas más básicas de los estudiantes de química y así es importante para ir subiendo de nivel. Por ejemplo, en esta isla hay preguntas como ¿qué es la química?, ¿qué es una mol?, entre otras. Cuando el jugador caiga en las casillas verdes, es importante tener en cuenta que se deben pagar si se responde de una manera adecuada. Sin embargo, en las casillas verdes no es necesario que se responda de una manera exacta, sino que dé su punto de vista. No obstante, en las casillas rojas sí se necesita una manera exacta de preguntar. En este caso sería el ejemplo de nombrar dos elementos de la tabla periódica. Si se nombran esos dos elementos de manera correcta, puede seguir con su turno. Al pasar a otras islas, también es importante tener en cuenta que hay casillas en blanco. En estas casillas en blanco se cogerá una carta que dice historia. En la carta que dice historia se demuestra cierto texto en el que el estudiante se ve involucrado. No es una pregunta exactamente, sino son situaciones, problema, en la que según cómo se desempeñe, recibe o paga cierta cantidad de dinero. Cabe aclarar que esas preguntas de historia se hacen con el objetivo de que el estudiante conozca un poco más de las posibilidades de la química. De igual manera, consideramos que este juego fortalece 1. El conocimiento de la historia de la química, 2. La respuesta de ciertas preguntas de química que van aumentando de nivel para poder estudiarlas de manera más divertida y poder aprenderlas e interiorizarlas. Y también cómo la química influye en nuestro contexto diario con las preguntas de historia, que son preguntas, situaciones, aspectos contextualizados para que se abra un poco más el concepto tan rígido que se tiene de la química. Otro punto clave del juego es que cada vez que la ruleta caiga en 1, las preguntas van a cambiar. El tablero gira y las preguntas son diferentes para que no se queden en las mismas respuestas siempre. Además, que cada vez que la ruleta caiga en 10, el peón de los años va aumentando. El juego se acaba cuando el peón llegue a la casilla verde de retiro. Esta se puede modificar según qué tan largo se quiere hacer el juego. Como tercero, tenemos el juego libre. En este caso, se optó por un juego que se adapte a la educación presencial mediante el uso de herramientas tecnológicas. El objetivo del juego es adquirir conocimientos de la química básica. Para ello, se utilizarán varios papeles impresos, como los que se muestran en la imagen, con preguntas bastante sencillas y acompañados de una ilustración para que la actividad sea mucho más dinámica. Para dar inicio a la actividad, el docente debe formar 2 grupos. De cada grupo sale un representante y elige una de las tarjetas al azar, las cuales contienen una pregunta. Quien responda en menor tiempo su pregunta le da a su equipo la oportunidad de responder una de las preguntas del juego Time to Clean. En el juego Time to Clean, el docente puede realizar diversas preguntas para desarrollar conocimientos en sus estudiantes. Estas preguntas son de selección múltiple con única respuesta. De igual forma, también se pueden agregar imágenes para que la actividad se vuelva mucho más creativa y llamativa para los estudiantes. De igual forma, dentro de esta actividad se abarcaron preguntas bastante sencillas relacionadas con la presente asignatura. Una vez los estudiantes hayan ingresado en el juego, cada uno de los equipos debe seleccionar un personaje presente dentro del juego. Una vez aparezca la pregunta, deberán responder correctamente para avanzar en el juego. El primer equipo en llegar a la cima gana el juego.
puede explicar lo que viene siendo la materia, la energía, la fuerza e inclusive la masa. Como se puede observar, cada vez que se responde bien una pregunta, el personaje que representa a cada equipo va a ir avanzando. De esta forma hasta completar las 9 preguntas.